En la sala del Tribunal de Madrid. El aire estaba cargado de tensión cuando el acusado, un joven de 28 años llamado Miguel Rivera, fue arrastrado ante el juez. El magistrado, don Carlos Mendoza, un hombre de 60 años con reputación de inflexible, levantó la vista de sus papeles y se quedó petrificado. El acusado era el amante secreto de su propio hijo. Aquel descubrimiento no solo desató un escándalo familiar, sino que reveló el abismo de prejuicios que Carlos había impuesto en su hogar, obligando a su hijo Alejandro a elegir entre el amor y la lealtad familiar. Alejandro Mendoza, de 25 años, abogado recién graduado, observaba desde el fondo de la sala con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Había crecido bajo la sombra de su padre, un juez conservador que predicaba la moralidad absoluta en los tribunales y en casa. Pero esa mañana, todo se derrumbaba. Miguel, su pareja desde hacía 2 años, estaba acusado de robar un reloj de lujo en una joyería del centro de la ciudad. Alejandro sabía la verdad: Miguel no había robado nada, era un montaje orquestado por un rival en el mundo del arte, donde Miguel trabajaba como pintor freelance. Pero confesar eso significaría exponer su relación, algo que Alejandro había ocultado por miedo al rechazo paterno. El juicio comenzó con el fiscal presentando las pruebas. Una cámara de seguridad borrosa mostraba a alguien con la complexión de Miguel saliendo de la tienda con algo en la mano. Don Carlos, ajeno aún a la conexión personal, golpeó el mazo y exigió silencio. Señor Rivera, ¿niega los cargos?, preguntó con voz grave. Miguel, con las manos esposadas, levantó la cabeza y miró directamente a Alejandro en la distancia. Sí. Los niego. Soy inocente, respondió con firmeza. Pero sus ojos suplicaban ayuda. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó en una exposición de arte en el barrio de las Letras, donde se conocieron. Miguel, con su pasión por los lienzos que capturaban la crudeza de la vida urbana, había fascinado a Alejandro, quien buscaba escape de su rutina legalista. Su romance floreció en secreto: cenas en apartamentos modestos, paseos por el Retiro al atardecer, promesas susurradas de un futuro juntos. Pero la familia Mendoza era un bastión de tradición católica. Don Carlos, viudo desde hacía 10 años, criaba a Alejandro con mano de hierro, recordándoles siempre que el honor familiar era sagrado. A medida que el fiscal interrogaba a los testigos, Alejandro revivió los meses de conflicto interno. Había intentado hablar con su padre sobre su orientación sexual, pero cada vez que lo insinuaba, don Carlos cortaba con frases como: en esta casa no toleramos desviaciones. La presión era asfixiante. Amigos del círculo social de los Mendoza murmuraban sobre la decadencia moral de la juventud, y Alejandro temía perder su puesto en el bufete donde trabajaba, patrocinado por contactos de su padre. Miguel, por su parte, provenía de una familia humilde de Andalucía, donde la homofobia era sutil pero persistente. Sus padres lo habían echado de casa a los 18 por sospechas similares. No podemos vivir en las sombras para siempre, le había dicho Miguel una noche, besándolo con urgencia. Pero si lo revelamos, mi padre me desheredará, replicaba Alejandro, dividido entre el amor y el deber filial. El primer gran conflicto surgió cuando Miguel, en apuros económicos por la pandemia que había cerrado galerías, aceptó un encargo dudoso de un coleccionista. Alejandro lo advirtió: no confíes en ese tipo, huele a trampa. Pero Miguel,
Orgulloso. Insistió en su independencia. Ahora. En el tribunal. El coleccionista testificaba en contra de Miguel, alegando que el pintor le había robado el reloj como venganza por un pago atrasado. Era una mentira flagrante. Pero sin pruebas contrarias. Miguel parecía culpable. Alejandro sudaba frío, tenía en su poder un email que demostraba la inocencia de Miguel. Pero revelarlo implicaría admitir que conocía al acusado íntimamente. Su mente bullía de dilemas éticos, traicionar a su amante por salvar la fachada familiar. O arriesgar todo por la verdad. Don Carlos. Notando la inquietud en la sala, pausó el procedimiento para un receso. Alejandro se acercó a Miguel en el pasillo, custodiado por guardias. «Te sacaré de esto», murmuró, tocando su mano disimuladamente. Miguel lo miró con ojos llenos de dolor. «¿Pero a qué precio?» «¿Ale? ¿Seguirás escondiéndome?» La pregunta golpeó como un puñetazo. Alejandro regresó a su asiento, recordando la noche en que su padre lo había confrontado sobre rumores de amigos inadecuados. «Si alguna vez me decepcionas así, te trataré como a un extraño», había dicho don Carlos. El joven abogado sentía el peso de la sociedad española, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. En círculos conservadores como el suyo, la aceptación era superficial. Muchos gays vivían dobles vidas, temiendo el ostracismo laboral y familiar. El juicio reanudó con el turno de la defensa. El abogado de Miguel, un veterano progresista, presentó coartadas débiles, pero insuficientes. Alejandro, en un impulso, se levantó. «Señoría, tengo información relevante», dijo con voz temblorosa. Don Carlos frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Su hijo». «Padre». La sala murmuró. Alejandro entregó el email, explicando que Miguel era su amigo, aún no se atrevía a decir más. El juez examinó el documento, su rostro palideciendo. «Esto cambia las cosas», murmuró. Pero en ese momento, el fiscal contraatacó. ¿Cómo obtuvo esto el testigo? Relación personal. Alejandro vaciló. ¿Y Miguel? Desde el banquillo, lo miró suplicante. El joven decidió, sí. Miguel es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Don Carlos golpeó el mazo con furia. Receso indefinido. Alejandro salió al pasillo, donde su padre lo confrontó. «¿Cómo te atreves a humillarme así?», gritó don Carlos. «Eres una vergüenza». «¿El hijo?». Con lágrimas, replicó, «La vergüenza es ocultar quién soy por tus prejuicios». Aquella confrontación marcó el inicio de una grieta irreparable. Miguel fue liberado temporalmente bajo fianza. Pero el daño estaba hecho. Alejandro perdió el apoyo de su padre, quien lo expulsó de casa esa misma noche. Vagando por las calles de Madrid, el joven reflexionaba sobre el precio de la honestidad, libertad emocional a cambio de aislamiento familiar. Pero el conflicto apenas comenzaba, rumores se extendieron en el bufete. Y amigos conservadores lo evitaron. Miguel, agradecido pero herido, cuestionaba si valía la pena. «Te amo. Pero esto nos destruirá», dijo. Los días siguientes al escándalo en el tribunal fueron un torbellino para Alejandro. Instalado en el pequeño apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña,
rodeado de lienzos inacabados y el olor a óleo. Intentaba reconstruir su vida. Pero la sombra de su padre lo perseguía. Don Carlos. En su mansión en las afueras de Madrid. Luchaba con su propio conflicto interno, educado en una España franquista, donde la homosexualidad era un delito hasta 1979. Veía la orientación de su hijo como una afrenta personal. He dedicado mi vida a la justicia. Y esto es lo que recibo. Se lamentaba ante el retrato de su difunta esposa. Una mujer devota que habría compartido sus vistas. Sin embargo, en lo profundo, un atisbo de duda lo carcomía. ¿Era su rigidez la verdadera injusticia? Miguel. Mientras tanto, preparaba su defensa para la continuación del juicio. El email de Alejandro había debilitado la acusación. Pero el coleccionista, un hombre influyente llamado Víctor Herrera, contraatacaba con testigos comprados. Esto es una vendetta, explicó Miguel a Alejandro una noche, mientras compartían una cena frugal. Víctor me odia porque rechacé sus avances, es gay reprimido. Y ahora usa su poder para destruirme. Alejandro, sorprendido, vio el paralelismo, ambos luchaban contra hipocresías sociales. En España, pese a los avances como la ley de identidad de género, la homofobia persistía en esferas de poder. Debemos exponerlo, sugirió Alejandro. Pero Miguel dudaba, ¿arriesgarías tu carrera por mí? La pregunta revelaba la inseguridad en su relación, Miguel, con su pasado de rechazo familiar. Temía ser una carga. El conflicto escaló cuando don Carlos convocó a Alejandro a una reunión en su despacho judicial. Retira tu testimonio. Y olvidaré esto, exigió el juez, con voz fría. Alejandro, herido, replicó, no puedo mentir más. Miguel es inocente. Y yo lo amo. Don Carlos se levantó, rojo de ira. Amor. Eso no es amor. Es una aberración. Te crié para ser un hombre de bien. Las palabras cortaron como cuchillas. Alejandro recordó su infancia, marcada por misas obligatorias y lecciones de valores tradicionales. Salió de allí destrozado, pero resuelto. Esa noche, en brazos de Miguel, lloró por primera vez. Elegí mal al ocultarte tanto tiempo, confesó. Miguel lo consoló, pero internamente se preguntaba si su amor sobreviviría a tanta presión. Víctor Herrera, enterado del escándalo, intensificó su campaña. Publicó rumores en redes sociales sobre el hijo gay del juez corrupto, avivando debates en foros conservadores. Alejandro perdió clientes en el bufete, su jefe, un aliado de don Carlos, lo relegó a tareas menores. La sociedad no está lista para abogados como tú, le dijo. El joven sintió la mordida de la discriminación, en una España moderna, donde el orgullo de Madrid atraía millones. Aún existían bolsillos de intolerancia. Miguel, por su parte, vio canceladas exposiciones. Galeristas temían asociarse con un acusado controvertido. Estamos pagando el precio de ser visibles, murmuró Miguel, pintando un cuadro abstracto de colores turbulentos que reflejaba su termo el interior. Una traición inesperada vino de un amigo común, Pablo, quien había conocido su secreto meses atrás. Pablo, presionado por su propia familia homofóbica, testificó a favor de Víctor, alegando haber visto a Miguel en la joyería.
Lo siento. Ale. Pero no puedo arriesgar mi vida por vosotros. Le confesó después en un café. Alejandro. Furioso. Lo confrontó. ¿Y qué hay de la amistad? ¿Del coraje? Pablo bajó la vista, encarnando el miedo que atenazaba a muchos en su comunidad. Esta traición profundizó la brecha. Miguel culpó a Alejandro por no haber sido más discreto. Si hubieras salido del armario antes, quizás no estaríamos aquí. Acusó. Alejandro. Defensivo. Replicó, y tú aceptaste ese encargo riesgoso. Su primera gran pelea estalló, llena de reproches acumulados. Se separaron esa noche, cada uno lidiando con su dolor, Alejandro en un hotel barato, cuestionando si el amor valía tanta pérdida, Miguel en su estudio, destruyendo un lienzo en un arrebato de rabia. La reconciliación llegó al día siguiente, impulsada por una llamada de la abogada de Miguel. Necesitamos unir fuerzas, el juicio se reanuda pronto. Juntos, investigaron a Víctor, descubriendo emails que probaban su acoso. Pero el dilema moral surgió, ¿usar tácticas sucias como las de su enemigo? Alejandro. Como abogado. Abogaba por la ética, Miguel. Pragmático. Insistía, la supervivencia no es limpia. Optaron por lo correcto, presentando las pruebas legalmente. En el tribunal, don Carlos presidía con expresión pétrea. Al ver a su hijo testificar de nuevo, esta vez con Miguel a su lado, el juez sintió un quiebre. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por él?, preguntó en privado. Alejandro asintió, sí. Porque ocultarlo me estaba matando. Don Carlos. Por primera vez, dudó de su rigidez. El veredicto absolvió a Miguel. Pero el costo fue alto. Don Carlos, en un acto de orgullo herido, desheredó públicamente a Alejandro. No tengo hijo, declaró a la prensa. El joven, devastado, encontró consuelo en Miguel. Pero la sociedad los juzgaba, vecinos murmuraban. Y ofertas laborales escaseaban. Sin embargo, un rayo de esperanza surgió cuando una organización LGBT contactó a Alejandro para un puesto en derechos humanos. Tu historia inspira, le dijeron. Miguel vendió un cuadro sobre su urdil, ganando reconocimiento. Pero la tensión persistía, don Carlos. Solo en su casa. Revisaba fotos antiguas, preguntándose si su prejuicio valía la soledad. Con Miguel absuelto, la vida de Alejandro parecía encaminarse. Pero las secuelas del escándalo reverberaban. Instalados en un nuevo apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid, intentaban reconstruir. Sin embargo, la presión social no cesaba. Amigos de la infancia de Alejandro lo evitaban en eventos. En una fiesta, le espetó, has destruido la reputación de tu padre por un capricho. Alejandro, conteniendo la ira, replicó, no es capricho. Es mi identidad. Tales confrontaciones avivaban su conflicto interno. ¿Había elegido correctamente al priorizar el amor sobre la familia? Miguel, sensible a su turmoil, lo animaba, somos más fuertes juntos. Pero él mismo lidiaba con traumas, el juicio había reabierto heridas de su expulsión familiar. A veces sueño que me rechazan de nuevo, confesaba. Don Carlos, meanwhile, enfrentaba su propio abismo.
Jubilado forzosamente por el escándalo, los medios lo tildaban de juez homofóbico. Se aisló en su mansión. Vecinos conservadores lo apoyaban. Pero progresistas lo criticaban en columnas de El País. Una noche, recibió una carta de Alejandro: «Padre, te perdono. Pero necesito que me aceptes». El juez la arrugó. Pero no la tiró. Su mente batallaba, educado en dogmas católicos. Veía la homosexualidad como pecado. Pero el amor paternal lo corroía. ¿Soy yo el monstruo?, se preguntaba ante el espejo. Contactó a un terapeuta. Un paso impensable para él. Revelando capas de represión personal. Víctor Herrera. No contento con la derrota, lanzó una campaña de difamación online. Publicó fotos manipuladas de Alejandro y Miguel, alegando conducta inmoral. La pareja sufrió acoso, llamadas anónimas, grafitis en su puerta. Esto es el precio de la visibilidad, dijo Miguel. Pero Alejandro dudaba: ¿vale la pena? En un momento de debilidad, consideró retractarse públicamente. Pero Miguel lo detuvo. Si cedes, ganan ellos. Su relación se tensó, discusiones sobre el futuro escalaron. Miguel quería mudarse a Barcelona. Más abierta, Alejandro, arraigado en Madrid, resistía. No huiré de mi ciudad, argumentaba. Esta discrepancia revelaba matices éticos: ¿era valentía quedarse y luchar? ¿O inteligencia estratégica retirarse? Una traición mayor vino de la familia extendida de Alejandro. Su tía, devota católica, organizó una intervención: vuelve al redil. O te cortamos. Alejandro, furioso, los confrontó en una cena familiar. Hipócritas. Predicáis amor, pero practicáis odio. Salió de allí, cortando lazos. Pero el dolor lo consumía. Miguel lo encontró llorando en el Parque del Retiro. Tal vez debamos separarnos, te estoy costando demasiado, sugirió Miguel, con voz quebrada. Alejandro lo abrazó: no. Eres lo único real en mi vida. Aquel momento de vulnerabilidad fortaleció su vínculo, pero subrayó el costo emocional. El clímax social ocurrió en una manifestación LGBT en la Puerta del Sol. Alejandro, invitado a hablar, subió al escenario. Mi padre me abandonó por ser gay. Pero no me rindo, declaró ante miles. La multitud aplaudió. Pero don Carlos, viendo el vídeo en casa, sintió un golpe. Es mi sangre, murmuró. Impulsado por remordimiento, visitó a su hijo. La reunión fue tensa: no apruebo tu estilo de vida. Pero, ¿te extraño? Alejandro, cauteloso, replicó: no es un estilo. Es quien soy. Puedes aceptarlo. Don Carlos vaciló. Revelando su lucha: la sociedad me moldeó así. Pero quizás pueda cambiar. Salieron sin resolución, pero con una grieta de esperanza. Miguel, inspirado, creó una serie de pinturas sobre discriminación, expuestas en una galería. El éxito trajo ofertas, pero también envidias. Un crítico conservador lo atacó: arte degenerado. Miguel, herido, cuestionó su camino: ¿por qué luchamos si el mundo no cambia?
Alejandro lo motivó: cambia para algunos. Como nosotros. Su amor, forjado en adversidad, se profundizaba. Pero el precio era visible: insomnio, ansiedad. A medida que los meses pasaban, Alejandro y Miguel consolidaban su vida juntos. Pero las cicatrices persistían. Alejandro, ahora en una ONG de derechos LGBT, defendía casos similares al suyo, encontrando propósito en el dolor. Cada victoria es por nosotros, le decía a Miguel. Sin embargo, el aislamiento familiar pesaba: fiestas navideñas sin don Carlos eran agridulces. Miguel, con su carrera en ascenso, viajaba a exposiciones, dejando a Alejandro solo con sus dudas. ¿Y si mi padre muere sin reconciliarnos?, se preguntaba. Don Carlos, en terapia, desenterraba traumas: su propio hermano, gay, había sido institucionalizado en los 70. Lo perdí por ignorancia, confesó al terapeuta. Esta revelación lo impulsó a actuar. En una carta a Alejandro: quiero intentarlo. El hijo, escéptico, acordó una cena. La velada fue incómoda: don Carlos evitó temas sensibles, pero admitió: fui cruel. Miguel, presente, añadió: el amor no daña. El juez Nadid. Pero el cambio era gradual: prejuicios arraigados no desaparecían de la noche a la mañana. Un giro inesperado vino cuando Víctor Herrera fue expuesto por acoso en un escándalo mayor. Alejandro, testificando contra él, sintió catarsis. Justicia al fin, celebró con Miguel. Pero la victoria trajo reflexión: habían pagado con aislamiento, traiciones y daño emocional. Amigos perdidos, carreras trastocadas. ¿Fue correcto exponernos?, debatían. Miguel argumentaba: sí. Por autenticidad, Alejandro. A veces, dudaba del costo. La sociedad española, en evolución, ofrecía contrastes: leyes progresistas coexistían con resistencias culturales. En barrios como Chueca, florecían, en círculos tradicionales, luchaban. Su historia inspiró a otros: un joven contactó a Alejandro. Gracias por mostrar que se puede. Esto validaba su sacrificio. En una noche estrellada en el Retiro, Miguel propuso matrimonio. A pesar de todo, ¿te elijo? Alejandro aceptó, sellando su compromiso. Don Carlos, invitado a la boda, asistió vacilante. Un paso hacia la aceptación. Pero tensiones persistieron: murmuraciones, miradas juzgadoras. Al final, su jornada de conflictos internos, presiones familiares y batallas sociales culminó en resiliencia. Pero queda la pregunta: ¿es correcto priorizar el amor personal sobre la lealtad familiar en una sociedad dividida? ¿O el sacrificio familiar fortalece más el cambio social?